te gustan. Entonces ahí es solo maletas y sandalias por todo lado, pero ni un par de botas, mi amor. Yo- Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo me le va? ¿Bien? Hola, Sebastián. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a ver que lleguen las personas y comenzamos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí, profe, en la lucha. Mm, mucho trabajo, mucha cosa por hacer, ¿o qué? Uy, profe, yo creo que fue como la segunda semana de febrero, no sé. Esa semana sí pareció como, bien, como parciales, como cierre de mes. Yo no sé, eso fue muy extraño, pero ya, aunque ya pasamos en la semana de parciales, creo que esa semana estuvo más pesada, más pesada de todas. Pero Claro, bueno, claro. ya estamos más tranquilos, o por lo menos por mi lado ya estoy más tranquila. Y sobre todo que están empezando corte, entonces, ay, bueno, hay cierta tranquilidad, ¿cierto? Ah, bueno, 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 me alegra. Me alegra, me alegra. Yo estoy ahorita terminando la maestría y esto también me tienen de, del cuello de trabajos, pero es hartísimo. Eso hay que leer mucho, pero mucho es mucho. Es que por semana toca estar entregando un informe de un libro y el libro no son 50 páginas, sino 300 páginas. Es una cosa así, 200 páginas. Entonces ha tocado lea, que lea, que lea, que lea. Pero bueno, ¿para qué quiere uno estudiar? Si, ¿cierto? Si no quiere estudiar, no se meta. Pero sí, eso es. Bueno, nosotros, vamos a comenzar. Nosotros el día de ayer terminamos haciendo una verdad, estableciendo una verdad con respecto al Evangelio, y sobre todo porque nosotros veníamos hablando de algo que era importante y era una de las marcas de la iglesia, que es la predicación completa del Evangelio. Hablamos de cuatro cosas, bueno, cuatro o cinco cosas mencionamos, que hacían necesario precisamente definir qué es una iglesia verdadera. Hablamos de la teología contextual, hablamos de la predicación dialógica, hablamos del misticismo, del ecumenismo y del fundamentalismo. Hablamos como de esos elementos que marcan de alguna manera la tendencia hoy. Quizás en nuestro contexto, cuando digo nuestro contexto es acá Colombia, no estemos como tan permeados por estas cosas, pero en otras latitudes esto sí como que es mucho más marcado. Por ejemplo, la contextualización como que sí es mucho más notoria, o el ecumenismo, bueno, hay muchos movimientos, como les decía yo, que se empiezan a dar en esto, pero de alguna manera, en algún momento vamos a tener que nosotros enfrentar esas cosas. Siendo así, entonces, la primera marca del Evangelio, ¿ustedes me están escuchando bien?
Si es lo que te dije, flaca, se reinició el computador. No, porque cuando yo lo listo como con media hora, no hay tanto lío. ¿Me explico? Profe, ahí creo que ya te podemos escuchar mejor, aunque no te vemos bien. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, Sí, profe, te te escuchamos, escuchamos. profe, pero te congelaste Uy, el video. ok, qué cosa tan rara es que mi computador como que se reinició. Pero entonces estoy aquí con el celular. Pero, ¿me escuchan de verdad? Sí, Sí, profe, señor. te escuchamos de verdad. Sí, Qué profe, lo cosa tan estamos rara, porque escuchando. aquí esto se está reiniciando. Bueno, entonces yo sigo como si ustedes me estuvieran viendo mientras a ver qué sucede. Antes de escuchar lo que le está diciendo mi esposa. Sí, señor, pero Ah. tranquilo que hacemos de cuenta que no. Igual tampoco le dije nada pecaminoso, entonces no hay lío. Ah, les estaba diciendo entonces que en algún momento nosotros vamos a tener que enfrentar esas realidades del ecumenismo, de la contextualización. Y entonces volvemos a pensar, ¿y qué es una iglesia verdadera? Y concluíamos ayer pensando en el Evangelio. Y hacíamos la pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Y no, creo que nos damos cuenta de que a veces tenemos una visión muy corta de lo que es el Evangelio. Y precisamente una iglesia verdadera lo que tiene como claridad, lo que tiene eh, de una manera clara, Bueno, yo no estoy escuchando. Sí, ya no, ya, ya no. Profesora Sara Valentina, cuéntenos de qué habla la clase. ¿Qué le compete a la iglesia? Sara, Sara Valentina, Mercedes, ¿qué más? bien, ¿y tú? Oye, Sara y Iván Alexander, Él está en culto de oración. pero está en el semestre, ¿no? No, este semestre decidió no estudiar. Estaba casi como yo. ¿Cómo así? Sí, casi, casi, pero bueno. Casi que no puedo, pero sí pude, creo. Gracias a Dios. Sí. Me lo saludas, ¿no? Vale, vale, yo le digo saludos de Mercedes. Dale.
Usted se fue. Ahora sí me escuchan, ¿me ven? Sí, señor. Sí, Me les profe. fui, ¿no? Es que eso pasó algo raro, yo no sé, se reinició el computador acá y es muy raro que ustedes me hayan seguido escuchando, rarísimo. ¿Hasta dónde me escucharon? La última palabra que dijiste fue claro y después ahí ya no sé. Y antes de claro, Nos ¿me dijiste que acuerdan? sí La habíamos iglesia, el escuchado lo que desafío le de dijiste a tu esposa y lo dijiste, bueno, entonces sigamos a ver hasta dónde llegamos. Ah, ok. Ah, bueno, entonces no desarrollé nada del tema. Listo, entonces, una vez más, bienvenidos a los que llegaron tarde y que decían dónde está el profesor. Bueno, yo no llegué tan temprano, llegué como a las 23, pero algo pasó ahí con mi computador, entonces estamos en eso. Mm, Decía que ayer lo que hicimos fue tratar de establecer como todo el panorama de lo que es la iglesia actual. Y yo les decía al comienzo que probablemente no nos enfrentemos hoy día acá en Colombia de una manera tan directa, pero sí es evidente que en nuestra región en algún momento llegarán esos movimientos. En algún momento tendremos que pensar en una contextualización demasiado radical o en un ecumenismo más profundo. Vamos a tener que enfrentar algunas de esas cosas. Y entonces la pregunta, y eso es lo importante del tema, la pregunta que sigue ahí a continuación y que surge es, ¿y cómo nosotros reconocemos o la iglesia verdadera, o más bien, cómo yo, como pastor o como líder, hago de mi iglesia una iglesia verdadera? Entonces establecíamos el primer principio, es la predicación del evangelio. Y nos dábamos cuenta ayer que a veces somos un poco cerrados cuando hablamos del Evangelio, como que solamente lo pensamos en realidades etéreas, realidades celestiales, realidades que tienen que ver con un futuro, con el paraíso, ajá, sí, todo eso es verdadero, pero nos olvidamos que esto también tiene una aplicación real aquí y profunda, necesaria y verdadera aquí en esta tierra. Y entonces en ese sentido hay muchos cristianos que no logran hacer la extrapolación, y esto es algo que tienen ustedes que tener en cuenta, entre las verdades espirituales y la aplicación a la vida diaria. Ellos escuchan el mensaje y ellos dicen amén al mensaje. Están de acuerdo con el mensaje porque pueden entender y comprender que bíblicamente es correcto, pero de ahí a llevarlo a la práctica, ahí es donde les surgen las dificultades, ahí es donde se les dan todos los problemas
Y por eso vemos entonces gente que no sabe manejar algunas circunstancias o estamos en la consejería hablándole de las cosas que ellos normalmente ya deberían tener superadas o arregladas, pero resulta que no, porque ellos no han logrado hacer esa extrapolación de hacer que la verdad teológica que está acá arriba se aterrice a su vida diaria. No logran entender esas dinámicas. Pero el Evangelio precisamente lo que hace es eso, traer el reino de los cielos a donde aquí a la tierra, a nosotros. Entonces, una iglesia verdadera se preocupa por predicar y enseñar, claro, las verdades principales de todo lo que es la redención, todo lo que nosotros llamamos la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, del infierno, del pecado, todo eso lo hace la iglesia. Sí, señor, estamos de acuerdo. Pero además, y muy importante, esa iglesia se enfoca en que las personas empiezan a vivir el reino de Dios aquí. Yo les mencionaba ayer eso es una verdad teológica, digamos así, y es el ya, pero todavía no. Y eso lo propuso alguien que se llama George Eldon Ladd. Y él tiene una teología del Nuevo Testamento, una teología muy famosa, creo que es de los 70s, 80s. Y en esa teología del Nuevo Testamento él empieza a explicar cómo es la manifestación del reino de Dios, o más bien, él empieza a hablar de la escatología. Y entonces él entiende que la escatología no está realizada, cuando ustedes lean eso en teología, escatología realizada, es que ya la escatología ya se está haciendo real aquí y ahora, sino que él decía que era una escatología inaugurada. ¿Qué quería decir eso? Que ya había empezado el fin de los tiempos con Cristo, con nuestro Señor Jesús, con su advenimiento, ya había empezado. Y él anticipa, dice, no, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Así que ya la escatología está inaugurada, pero no está consumada. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no ha llegado el fin de los tiempos. Por eso él decía, estamos en el ya, pero todavía no. Ya estamos, pero todavía no. Entonces el reino de los cielos es una realidad presente, pero no en plenitud. ¿Mm? El reino de los cielos está aquí y ahora en medio de nosotros, pero no está en toda su plenitud y todo su esplendor. Estas cosas son importantes entenderlas cuando nosotros hablamos del Evangelio y precisamente entonces cuando hablamos que una iglesia verdadera predica el Evangelio se enfoca en eso. Estamos aquí ya y tenemos que vivir el reino de los cielos, pero todavía no se llega a la manifestación plena y total. Entonces, quiero como que tengamos esa claridad frente a lo que es la proclamación del Evangelio y entonces ahí se dan cuenta ustedes que la predicación se vuelve eh, muy importante. Y es qué nos están enseñando. ¿Quién nos está enseñando? Yo aplaudo los esfuerzos que está haciendo la Cruzada Cristiana con la Unicimes y con todo esto porque precisamente están profesionalizando a los que están enseñando y ustedes que son los próximos teólogos, en algún momento ustedes estarán al frente de la iglesia y tendrán que cumplir con todas estas responsabilidades que yo les estoy mencionando, llevarlas a la aplicación, a la realidad. Y es precisamente hablar de qué, del Evangelio. Ah, hasta ahí, digamos que con ese primer elemento y primer componente, ¿alguna pregunta que ustedes puedan tener frente a esto? Bueno, una aclaración antes de que de pronto alguien se tenga una pregunta. Todo el Evangelio incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Todo el Evangelio incluye la escatología, incluye la ley, que a veces como que todo el Evangelio es solo el Nuevo Testamento. No, 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 todo el Evangelio es todo el Evangelio. Y precisamente algo que quiero que tengan presente de dónde sacó Pablo, Pedro y todas esas revelaciones y qué escrituras están citando ellos, pues el Antiguo Testamento, precisamente no, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos están citando precisamente cosas del Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de la ley, de los profetas, de los salmos. Y eso es importante como tenerlo presente. Todo el Evangelio incluye toda la Biblia. Ahora, el segundo elemento es la administración de los sacramentos, que nosotros veíamos ahí cuando hablamos de una iglesia verdadera, tiene que haber una administración de los sacramentos. ¿Nosotros cuántos sacramentos tenemos? Dos, la Santa Cena y el bautizo. Muy bien, si alguien está pensando en 7, está como que toca hacer la oración de fe otra vez, porque 7 tienen los católicos. Ellos asumen una cantidad el llamado, por ejemplo, al sacerdocio, es una de los sacramentos.
El matrimonio es un sacramento, la extrema unción es el sacramento, la confirmación, bueno, todas esas cosas. Pero nosotros tenemos dos y tenemos dos porque son las dos órdenes que dio el Señor Jesús. Bautismo y Santa Cena. No vamos a mirar como en detalle las implicaciones prácticas de cada uno, pero sí como tener alguna claridad y le voy a leer algo acá que escribió hace casi ya 500 años Juan Calvino en un librito que se llama La necesidad de reformar la iglesia. Recomendable que usted lo lea, es importante. Eso es algo que usted debe tener en sus lecturas. Y él en la página 54 del libro dice, hemos procurado también desterrar la confianza absurda que se enfocó en el acto externo y no tomó la más mínima consideración de Cristo. Está hablando de los sacramentos, porque así en las escuelas como en los sermones han elevado tanto la eficacia de los símbolos que en vez de dirigir a los hombres a Cristo, los han enseñado a confiar en los elementos visibles. Finalmente, hemos introducido en nuestras iglesias la costumbre antigua de acompañar la administración de los sacramentos con una explicación de la doctrina contenida en ellos y exponer al mismo tiempo con toda diligencia y fidelidad tanto sus beneficios como su uso legítimo, para que en ese sentido aún nuestros adversarios no puedan encontrar ningún fundamento de reproche. Básicamente con esas palabras lo que está diciendo Juan Calvino es que la iglesia protestante estableció como un principio administrar el sacramento, pero no solamente administrarlo, sino explicarlo. Y él dice por qué la razón de hacerlo, porque la Iglesia Católica le estaba argumentando de la necesidad de reformar la Iglesia. Dice la Iglesia Católica se enfocó mucho en el símbolo. ¿Recuerdan que ayer hablamos del misticismo? Bueno, el misticismo entonces es ese movimiento que coloca y coge los símbolos como algo súper, súper, súper importante. El símbolo se convierte en una realidad fundamental, importantísima. Juan Calvino dice, al meterse tanto en los símbolos, lo que hicieron fue quitar el símbolo, el sentido más bien, no el símbolo, sino el sentido de que ese símbolo lo llevaba a quien a Cristo, y entonces se volvió más importante el símbolo. Fíjese que eso que explica Juan Calvino no solamente se dio hace 500 años, sino que hoy mismo sucede. Hay gente que está tomando la Santa Cena o se está bautizando sin un entendimiento claro de qué significa eso y a quién le apunta eso. Recordemos solamente que hacía manera de recorderis, cuando nosotros pensamos en el bautismo, pensemos en el bautismo, estamos asumiendo que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Así que una persona que se bautiza tendría que entender esta realidad. Yo estoy muriendo con Cristo y estoy resucitando con Cristo. Eso es un movimiento que se hace en la fe, pero ahí está, se está dando. Y cómo, y volviendo a la pregunta del Evangelio, ¿cómo Pablo entiende que es morir en Cristo? Es un acto que yo hago en mi corazón y que lo siento en la emoción. No, Romanos 6 dice pues específicamente que como ustedes han muerto en Cristo y han resucitado para nueva vida, no entreguen más sus cuerpos al pecado, no usen más sus cuerpos para cometer pecados y cosas así. Entonces Pablo entiende que la doctrina es un llamado a la santidad y el bautismo es eso. Pero hay gente que no está entendiendo eso. Eh, Siempre hacen una pregunta y cuando hablamos de los bautismos y es, en el Nuevo Testamento parece que la gente no hacía ningún curso para bautizarse. ¿Por qué nosotros hacemos un curso para bautizarnos? Bueno, hay dos explicaciones para eso y la primera es que en el contexto del Nuevo Testamento la mayoría de personas que fueron evangelizadas, a las que se les proclamó el Evangelio, estaban de alguna manera imbuidas en el judaísmo, tenían un conocimiento. Por ejemplo, piensa en la familia de Cornelio, ¿recuerda Hechos? Va Pedro a donde Cornelio. Pero ¿cómo fue que Pedro llegó a donde Cornelio? Pues un ángel le habló a Cornelio. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio? Estaba ayunando y buscando a quién, a Dios. Y Dios le respondió a Cornelio y le dijo, envía a unos hombres a buscar en tal ciudad, en Cesarea, a uno que se llama Pedro, que está en casa de tal persona, y traiga lo que les va a explicar el Evangelio. Así que esa gente que se bautizó cuando en la casa de Cornelio no era ignorante de las doctrinas de Dios. Hoy día las personas sí no están entendiendo y no conocen de alguna manera las doctrinas de Dios. Ese es como un primer argumento, digamos, histórico, pero además, como para que usted lo pueda comprender, la experiencia nos ha dicho a lo largo de la historia que la gente que se bautiza de rapidez, de primera mano, sin entender lo que está sucediendo, muy fácilmente vuelve atrás. O empiezan a expresar en su vida cosas que no son correctas. Y entonces, ¿qué determinó la iglesia desde hace mucho tiempo? Hacer la catequesis.
Y la catequesis simplemente es la misma clase para los que están empezando en el Evangelio, antes de que tomen ese paso de fe tan importante, que entiendan exactamente qué es lo que van a hacer. Entonces, la catequesis se creó por la necesidad de que las personas que sean parte de la iglesia o las personas, los nuevos creyentes, entendieran en lo que se estaban metiendo y lo hicieran con una conciencia clara de lo que estaban haciendo y no como así que, ay, porque quiero, que porque no sé qué, que porque estoy emocionado. No, 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 no. Precisamente se creó eso. Entonces, Juan Calvino está atacando el símbolo. Hay gente que solo considera que por estar bautizados entonces ya eran salvos y Juan Calvino está diciendo, no, así no es. De ninguna manera, en realidad hay que entender cómo eso nos apunta a Cristo. Y lo mismo sucede con la Santa Cena. Recuerde 1 Corintios 11, la explicación que nos hace Pablo frente al bautismo, a la Santa Cena, perdón. Y Pablo dice, ah, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, no sea que coma sin discernir el cuerpo de Cristo y entonces lo participe de la cena de manera indigna y entonces juicio, coma y beba para sí. ¿Por qué Pablo está preocupado por eso? Precisamente porque si nosotros nos enfocamos solamente en el símbolo, olvidándonos de la realidad que está detrás del símbolo, pues vamos a cometer un error. Y en algunas iglesias, yo he escuchado que la Santa Cena se le da a todo el mundo, por ejemplo, que los niños participan, los papás les dan de participar de la cena, etcétera. Como que no hay una seriedad frente a estas cosas, a estas realidades tan importantes, que entendemos que es un símbolo, finalmente es un pedazo de pan y una cosa así, pero que tiene una implicación, si ese símbolo nos remite a una realidad mucho más allá, y es precisamente eh, creer en Cristo. Fíjese que Juan 6, en Juan no está la Santa Cena, ¿no? No hay una noche de la última cena. Aparece el lavamiento de los pies, que es para Juan es la última cena. Él no habla de la Santa Cena, pero Juan capítulo 6 sí es la declaración de la Santa Cena en el Evangelio de Juan. Y entonces Jesús habla del maná. Yo soy el verdadero maná, el que vino del cielo, yo soy el pan del cielo. Y el que me come a mí no volverá a tener hambre ni sed. Entonces él está hablando de la Santa Cena. Juan 6 sería el capítulo ideal para hablar de la Santa Cena en el Evangelio de Juan, mientras que los otros sí tienen una última cena. Y esa realidad implica la fe, pero también la fe expresada en una vida correcta. Y fíjese que en 1 Corintios 11 hay un versículo que es interesante, dice, y miremoslo, busque ahí por favor en su libro 1 Corintios 11, miremos ahí que hay un versículo que es muy interesante, que quiero llamar como su atención a este versículo. Y tratemos de entender un poco lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 28, voy a leer la Biblia de las Américas, dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Dice 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos, en 31, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjese esos versículos finales y voy a leerlos otra vez y quisiera saber ustedes qué piensan de esos versículos. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué piensan ustedes de esos versículos en el contexto de la Santa Cena y en el contexto del pasaje que está hablando Pablo de examinarnos y tomar la Santa Cena a conciencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consideran? ¿Difícil la pregunta? Si quieren ahí léanlo. Yo voy a intentar Profe, qué conectarme aquí pena. por el computador. Hola, profe González, qué pena. ¿Nos podrías repetir la pregunta, por favor? Qué pena Sí, por claro. ti. Ya le repito, ya le doy la palabra a Sara. ¿Qué Gracias. significan o qué piensan ustedes de esos versículos del versículo 31 y 32 de 1 Corintios 11? Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? ¿O cómo entendemos esto en el contexto de la Santa Cena y de beber, o más bien, discernir y participar de la cena de manera digna? ¿Qué significa eso, Sara? Profe, yo creo que tiene que ver mucho con la honestidad y con la transparencia delante de Dios y también delante de los demás. De, de uno decir, sí, verdaderamente puedo estar confiado de tomar esta decisión, de tomar la cena junto con los demás, o de decir, no, la verdad es que no es el momento indicado, tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida y no tomo de la Santa Cena. Pues, ¿por qué honestidad? Porque yo pienso que muchas veces pasa de que a la gente le da pena no tomar la Santa Cena, por ejemplo, de que se van a sentir juzgados por los demás o que tal vez, eh, no sé, no sé, cosas que pueden pasar, ¿no? Y pienso que cada quien, como la salvación es personal, que cada quien tiene que hacer una retrospectiva de su vida y creo que la Santa Cena es un motivo más para hacerlo, digámoslo así, porque cuando uno toma la Santa Cena dice también que estamos anunciando la muerte del Señor. Y así como anunciamos la muerte del Señor, estamos anunciando pues nuestra propia muerte, ¿no? Digámoslo así, de que morimos a la carne, morimos a nuestro pasado, morimos a eso. Y cuando tomamos la Santa Cena, estamos diciendo que Jesús está en nosotros. Digamos, así lo interpreto según el pasaje donde dice, no, pues que, bueno, se me olvidó bien, pero Come y bebe sin básicamente, discernir correctamente. sí. Entonces estamos básicamente anunciando también que Jesús está dentro de nosotros. Creo que esa es una manera pedagógica que utilizó el Señor Jesús para enseñarnos eso, de que estamos comiendo su cuerpo y estamos comiendo su carne porque ahora Él está dentro de nosotros y Él nos puede contrariarse a sí mismo. Es decir, si uno toma la Santa Cena y Jesús en verdad no está en uno, pues sí va a haber juicio, porque uno estaría siendo deshonesto, mentiroso, sin temor de Dios, diría yo. Entonces, creo que tiene que ver con eso porque dice que si uno, perdón, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, el Señor valora esa honestidad. Y pues obviamente no quiere que uno se quede sin tomar la Santa Cena, pero prefiere que uno no tome la Santa Cena y no ser juzgado a que Él mismo nos dé ese castigo por haberla tomado indignamente. Entonces, bueno, eso opino, profe, eso pienso. ¿Y qué significará eso de juzgarnos a nosotros mismos y no ser juzgados? Digamos que lo que Sara Valentín acaba de explicarnos, bueno, está bien, pero ¿qué significa eso de juzgarnos a nosotros mismos? ¿Por qué Pablo incluye eso ahí? A ver qué piensan ustedes. ¿Quién se arriesgará? Daniel, siga, por favor. Pues pienso que leí acá en una traducción que dice, si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. De pronto lo vería desde la perspectiva de, creo que cuando uno está en el camino cristiano ya conoce ciertas cosas, digamos, y como que está en uno el no actuar como actuaría el mundo, el engañarse a uno mismo. Hay un nivel tal vez de pronto de conciencia, hay un nivel de desarrollo y de responsabilidad que se nos delega a nosotros como personas, ¿sí? Porque siempre estamos esperando tal vez el que a través de otra persona se nos diga lo que está bien y lo que está mal, pero también hay un nivel donde
uno mismo tiene que confrontarse y uno, pues siempre lo he visto así. Si uno puede engañarse a uno mismo, uno está mal. O sea, si uno llega a ese nivel de conciencia donde uno se engaña a uno mismo y no hay esa autocrítica personal, no hay ese cuidado del actuar de uno, pues ahí ya estaríamos en una conciencia reprobada y realmente nuestra forma de actuar y de ser, pues dista mucho de lo que nosotros podamos decir. Entonces pienso que ahí se abre la oportunidad para que, sin que sea Dios el que entre como tal a tomar cartas en el asunto, se nos da como esa oportunidad de que seamos sinceros en las cosas, ¿sí? Que no tenga que venir de pronto como a veces pasa con los hijos cuando uno es papá. Si uno le dice, no haga eso, y como que lo que decir eso es como motivarlo a vaya, haga eso, ¿sí? O sea, como que resulta la orden en todo lo contrario. Y pienso que el hecho de que Pablo lo ponga en ese sentido nos está dando un nivel de confianza como hijos de Dios, ¿sí? Un nivel de confianza, digamos que tal, que confía tanto el Señor que nosotros no necesitamos llegar al punto donde el Señor tenga que tal vez, perdón lo que voy a decir, no sé, usar a alguien que diga, no, venga hermano, usted está en pecado, usted está en esto, no tenemos que llegar a eso, sino que tenemos que estar en el punto de poder examinarnos nosotros mismos y poder decir con carácter, sí lo voy a hacer porque estoy bien haciendo las cosas o definitivamente no lo voy a hacer porque realmente faltan cosas que yo tengo que organizar en mi vida. Entonces lo veo como ese primer círculo donde prueba realmente cómo está nuestra conciencia frente a nuestro actuar y hasta dónde tal vez nosotros mismos podemos ir corrompiendo nuestra forma de actuar y moviendo las líneas que de pronto hemos puesto de conciencia o de buen actuar o de buen hacer. Gracias, Daniel, gracias. Entonces, Sara decía, como es esa sinceridad, esa honestidad que tenemos que hacer. Y Daniel agrega algo importante y es esa autonomía. En la iglesia donde yo soy pastor, tenemos un valor, un principio, un valor más bien, y el valor es autonomía. Y que cuando hablamos de autonomía, es que tú eres responsable ante Dios, no necesitas que alguien te diga, y tú eres responsable de hacer las cosas bien sin que te estén vigilando. Porque este versículo habla de eso. Dice, si tú te juzgas bien y haces las cosas bien, no serás juzgado con el mundo. Es importante como entender esas realidades. Y ahorita cuando entremos, quizás hoy alcanzamos a hacer eso, empezamos a mirar un poco. Bueno, no, no creo que hoy alcancemos a mirar un poco la iglesia en su relación con la familia. Nos vamos a dar cuenta que aunque la iglesia es el lugar donde las familias son formadas espiritualmente, aún así las familias son autónomas. O sea, la iglesia tiene una línea de injerencia hasta cierto punto, porque son ellas las que responden directamente ante quién, ante Dios, igual los individuos. A veces esas líneas se transgreden, a veces se pasa de largo, pero nosotros cuando leemos acá lo que Pablo le está diciendo al creyente es tú tienes que juzgarte, tú tienes que criticarte y tú sabes que está bien y que está mal. Le está hablando directamente a la conciencia, que es algo importante. Mercedes había levantado la mano. Sí, No se profe, arrepienta, gracias. diga, No, tranquila. ahí voy. No, profe, lo que pasa es que considero yo que tiene como que varias aristas. Ahora que tú nos pones el ejercicio, no había caído en cuenta lo profundo y difícil que es analizar esos textos, esos versículos. Y pienso yo que no solamente tendría que ver con la autoconciencia, por decirlo de alguna forma, como estás comentando tú, de primero, pues tener la autonomía para analizar la propia actitud, la propia conducta, sino también con respecto de los demás. Si de verdad te ocupas, considero yo, en lo de la conducta propia, pues no tienes tiempo también, tampoco de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque considero de que actualmente, si de pronto vamos a contextualizar el texto con la vida actual de la iglesia, la Santa Cena, se ha convertido en un motivo de exclusión
y pues se ha olvidado de la esencia que debe ser incluyente, analizando de verdad la forma como cada uno de los participantes podría participar, valga la redundancia, de verdad, de manera honesta, pero se ha vuelto en una acusación. Quienes no pueden participar en vez de ser quienes de verdad están llamados a participar. ¿Por qué? Porque lo contextualizo o retomo el otro versículo que dice, si alguno tuviera hambre, coma en casa para que no os reunáis para juicio. Para mí, pues, no sé, pienso que es muy importante, pues, también traer ese versículo para analizar el hecho de que quiénes estamos participando y a quiénes se está excluyendo. Si tenemos tiempo para, de verdad, de manera consciente, analizar de manera autónoma qué es lo que estamos haciendo bien, no tendríamos tiempo de pronto de entrar en juicio con respecto de los demás si cada uno hiciera ese ejercicio. Entonces, bueno, eso. Gracias, Mercedes. Ese comentario está muy interesante porque me da pie para profundizar en lo que viene a continuación, que es la tercer marca de la iglesia, y es la disciplina eclesial. Esa marca es, creo que es la más descuidada. Todas las iglesias de alguna manera predican el evangelio, sí. Todas las iglesias administran los sacramentos, hay bautizos, hay Santa Cena, pero pocas iglesias practican la disciplina eclesial. ¿Qué es la disciplina eclesial? Mateo capítulo 18 es el capítulo central de la disciplina eclesial. Y escríbalo ahí usted en sus notas de clase y téngalo ahí presente. Yo no lo voy a leer porque nos demoraríamos como analizándolo, pero simplemente es que entendamos un poco el Señor. ¿Qué pasa ahí? Mateo capítulo 18 habla del tropiezo que se le ponen los pequeñitos y luego el Señor Jesús empieza a hablar de, si tu hermano pega contra ti, ve y dile personalmente. Si él te hace caso, has ganado a tu hermano. Si él no te oyere, ve con 2 o 3 testigos y dile nuevamente. Si él te oyere, habrás ganado a tu hermano. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Si él te oyere, habrás ganado a tu hermano. Si él no te oyere, dice, trátalo como un gentil y publicano. Entonces, el Señor Jesús establece como un proceso, ¿m?, frente a alguien, a una persona que de alguna manera no está evidenciando el evangelio. Recuerdan que hablábamos que la marca inicial del evangelio es precisamente esa que dice que yo tengo que vivir las realidades teológicas en la vida diaria. Eso no es solamente algo en el cielo, sino aquí en la tierra. Bueno, la iglesia de alguna manera tiene que hacer un juicio, y ahorita Mercedes me incluía esa palabra, un juicio sobre quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Porque, volviendo al punto acá, ¿quiénes debieran participar en la cena? Uno que no es cristiano no puede entender qué es discernir el cuerpo de Cristo. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo se va a juzgar a sí mismo? Daniel decía ahorita, pues engañarse a uno mismo es lo peor, pero hay gente que vive así, engañada a sí misma, que dicen que no tienen pecado. Ya el hecho de no reconocer pecado ya los hace pecadores, pero hay gente que vive de esa manera. Y entonces la disciplina eclesial precisamente es necesaria porque nos permite de alguna manera exigir en los creyentes, en su vida, las evidencias del nuevo nacimiento. Y cuando alguien está fallando, no es expulsarlo, no es excluirlo, sino es llamarlo a la restauración, es llamarlo a que, oye, corrige tu vida, arregla tu vida y vamos adelante. Ahora, hay mucha tela que cortar en el asunto de la disciplina eclesial, pero Mateo 18 es el capítulo central. Ahora, Pablo también habla de la disciplina eclesial. Él habla en Primera de Corintios, en el capítulo 5 6 creo que estamos acá. Y entonces Pablo llega y habla de un caso de inmoralidad. Él dice, capítulo 5 dice, se oye entre ustedes que hay un caso de inmoralidad y ustedes están como callados, no han dicho nada. Y él dice, en el nombre del Señor Jesús, reúnanse y yo y mi espíritu con ustedes y expulsen a ese. Dice, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la comunión. Entonces Pablo está haciendo la disciplina eclesial, pero está saltándose los procesos como si Pablo estuviera saltándose los procesos. Llega al punto final que es la excomunión. ¿Recuerdan esa palabra? Excomulgar, excomunión, esa palabra es muy católica. Bueno, pues en realidad es cristiana, está en la Biblia. Excomunión es sacarlo de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir sacarlo de la comunión del cuerpo de Cristo? Algunos han entendido eso como expulsarlos de la iglesia, y otros han entendido, no voy a expulsarlo de la iglesia, sino que le voy a impedir que participe de la cena hasta que su vida esté arreglada. Los bautistas hoy día hacen eso. ¿Mm?
le impiden a una persona participar de la cena hasta que su conducta se arregle. ¿Quiénes deben pasar por una disciplina eclesial? Pues, por ejemplo, esa persona que se llama cristiana, que dice ir a la iglesia, pero vive como no corresponde, está viviendo en una relación inmoral a nivel sexual. Él tiene a su madrastra como mujer. Entonces Pablo dice, pues esto no puede ser, así que si él no cambia eso, expúlsenlo. Y en otra parte, no sé si es aquí mismo, allá sí, el versículo 11 dice, ah, en la 9 dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Estoy leyendo 1 Corintios 5. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendréis que salir del mundo. Dice el versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Mira la radicalidad de Pablo. Dice, si usted está con gente que no es cristiana, pues tranquilo, pues no son cristianos. Pero si usted está con alguien que dice que es cristiano y es un idólatra, es un avaro, es un inmoral, tiene una conducta que no corresponde con la fe, con el evangelio, a ese sí tiene que expulsarlo y ni siquiera coma con ellos. Entonces fíjese que una iglesia verdadera exige de sus creyentes las evidencias del nuevo nacimiento. Hoy día hay movimientos acá. En nuestra iglesia sucede que, no sé, las chicas mientras son niñas y están en las danzas juiciositas, se visten decorosamente, pero van creciendo y ya de repente la ropa que usaban cuando tenían 5 años la siguen usando cuando tienen 15 años y ya no les queda. Y entonces toca, ven, tú eres cristiana, ¿cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué estás publicando en tus redes sociales? ¿Cómo así que te hiciste novia de un chico del colegio? ¿Cómo así? Y no solo la chica, sino los caballeros. ¿Y usted cómo es que se juntó con esa muchacha? ¿Y usted por qué está publicando esas cosas? Hacemos un trabajo que es un poco a veces hasta desgastante y no nos estamos excomulgando a ellos ni les estamos impidiendo la Santa Cena porque a veces ni bautizados son, hasta ahora están en ese proceso, pero desde ya estamos exigiéndoles a los chicos, si tú dices ser cristiano, tienes que demostrarlo. Tú no estás representando solamente una iglesia, sino el nombre de Cristo. Entonces, hablando de esas marcas de la iglesia, entendemos entonces que las tres principales, ¿sí? Las más importantes que está acá es la predicación del evangelio, la administración de los sacramentos y la práctica de la disciplina eclesial. Esto es fundamental, fundamental porque hace que la iglesia permanezca como debe estar, en la verdad, y cumpla la función que debe cumplir. Bueno, digamos que hasta este punto yo voy a hacer una pausa acá. Quisiera preguntar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario frente a estos temas que venimos así como comentando? Sí, profe, yo tengo una duda pequeñita, Claro. pero tiene que ver con el primer tema que nos has explicado hoy y que hace relación, de pronto es algo, de pronto no sé, como bobo, pero siempre he tenido esa duda con respecto de el tema de él ya, pero todavía no así, es cierto. Sí, sí, Ok. Y es como es un tema bastante escatológico y pues sé que tú eres músico, ¿cierto, profe? sí, Sí. señora. Ujú, esa es Ah, bueno. mi formación, sí, señora. Ah, bueno. Entonces quería saber, es una pregunta más bien como de cultura general y es Ujú. acerca de de una de las adoraciones de Jesús Adrián. Siempre he tenido como esa discusión si pues una de las canciones de él pues habla precisamente de ese tema teológico, porque como siempre hay una crítica con respecto a él que es más poeta que teólogo en sus canciones de adoración, entonces quería saber si respecto de, creo que el Valle de los Huesos habla precisamente de esa frase. Si esa frase habla de que él habla en esa canción, es ese tema de él todavía no, de él ya, pero todavía no. Esa era la pregunta, perfecto. Gracias por la pregunta y bueno, yo no he escuchado esa canción, así que teníamos que mirar la letra en primera instancia. Pero, a ver, con el, no sé si llamarle hermano a Jesús Arián. Porque es que hay una serie de escándalos con él. Yo no, mira, a mí no me gusta ponerme a esculcar la vida a la gente ni esas cosas, pero algunas veces he escuchado algunas perspectivas de lo que él considera que es la iglesia o el evangelio, eso. Y me parece que es muy ecumenista el hombre, que se está yendo como mucho por ese lado. Y entonces al volverse ecumenista, por ahí le escuché un
un comentario, decir que él leía al Papa porque ahí había sabiduría y cosas así. Entonces yo decía, bueno, este señor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo entendemos eso? Entonces, Mercedes, déjeme, me deja de tarea, ¿cómo se llama la canción? ¿Los huesos secos? El Valle de los Huesos Secos de Jesús Adrián. Lo voy a colocar Ahí, aquí, la voy sí. a analizar y le voy a contar. Pero le voy a explicar como para que su merced también pueda hacer quizás esa misma, el Valle de los Huesos Secos de Jesús Adrián Romero, Jesús Adrián, como para que su merced pueda también hacer esa misma interpretación y luego lo comentemos. Básicamente lo que está diciendo el ya, el todavía no, es un entendimiento o es una frase que explica cómo la escatología se está dando. Es decir, cuando yo me acerco a la escatología, yo voy a tener diferentes perspectivas. La primera escatología, una de las primeras formas de acercarme a la escatología es que ya está realizada. ¿Qué quiere decir que ya está realizada? Entonces, que estos son los últimos tiempos, que la gran ramera está acá en tal lugar, etcétera. Una cantidad de cosas ya se están completando y se están concretando. Digamos, no sé si ustedes son versados en eso, pero han escuchado todo esto del amileniarismo, postmilenialismo y la premilenialismo. ¿Sí han escuchado esas cosas? ¿Sí tienen conocimiento de eso? Digamos, es para Un no ponerme a poco. explicar ahí rápidamente, a profundidad, pero entonces lo avanzo rápido. Digamos, los postmilenialistas sostienen que el milenio se va a dar, más bien, que la venida de Cristo se da porque la iglesia hace el milenio real en la tierra. Para ellos, entonces, la escatología no solamente está inaugurada, sino que está realizada. Escuchen eso. Ellos consideran que el milenio que leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 20 21 lo hace real la iglesia. ¿Cuándo lo hace real? Cuando la iglesia empieza a influenciar en la sociedad y empieza a influir en todos los círculos que hay en el mundo. Esa es una escatología como realizada. Quiero que lo entendamos. Los premilenialistas, yo soy premilenialista, entonces, y la Cruzada Cristiana es premilenialista. Los premilenialistas sostienen es que Cristo viene primero y luego se inaugura el milenio. Por lo tanto, para los premilenialistas, la escatología no está realizada, sino que está inaugurada, o al menos está por venir. ¿Sí? Y la otra línea de los amilenialistas. Los amilenialistas dicen que no hay milenio, que en realidad eso es un concepto teológico, pero nunca una realidad física o espacial o temporal, de ninguna manera. Pues por lo menos los amilenialistas creo yo que son los más equivocados en este asunto porque la Biblia sí habla de un milenio. Entonces aquí toca definir es cuándo viene Cristo o cómo se da eso. En la Biblia nosotros encontramos las palabras del Señor Jesús, por ejemplo, que Él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo nosotros entendemos que el reino de los cielos se ha acercado? Cuando el Señor Jesús da esa frase, ok, su presencia en la tierra ya implicaba que el reino de los cielos se había acercado y eso implica que la escatología, el final de los tiempos, estaba inaugurado, ya estaba dándose, ya estaba dándose esa realidad por ese lado. Pero el reino de los cielos, ¿qué implica? ¿Cómo entendemos nosotros que el reino de los cielos debe darse en la tierra? El reino de los cielos debe darse con toda esta corrupción que estamos viviendo hoy día. El reino de los cielos debe darse en medio de toda esta circunstancia adversa y contraria que se da en nuestras iglesias. El mismo pecado surge en la iglesia. Tenemos que pensarlo así de esa manera. Pues no. Y entonces entendemos que el reino de los cielos ya está acá, pero todavía no está acá. Y entonces por eso es que viene la frase. Ya, pero todavía no. Ya, pero no se ha completado, no está en su plenitud. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. señor. Ah, bueno, es que Profe, me quedé aquí otra congelado otra vez. Ah, Profe, qué pena, se llama, la canción se llama Soplando Vida. soplando vida. Se volvió aquí a reiniciar el computador, no sé qué le pasó a esto, me voy a conectar otra vez por el celular. Ya va, no sé qué le pasó a esta cosa. Ya voy con el celular, ¿listo?
¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, profe. Ok, espero que por otro lado no me estén escuchando, no sé no sé qué le pasó a este computador, me toca revisar, pero bueno, gracias a Dios tenemos acá la solución. Entonces, Mercedes, ¿quedó claro cómo funciona eso de la escatología inaugurada o realizada y todo ese asunto y ya, y el todavía no? Mercedes, ¿sí me escuchó? Bueno, de pronto se quedó ya bloqueada. Yo la entiendo, Mercedes, me ha pasado a mí, tranquila. Entonces, les decía, esas son las marcas como que, Perfecto, profe. Muchas ah, gracias. no, señora. Igual voy a analizar la canción, Soplando Vida, escuché que se llama. Voy a mirar la canción y todo eso. Entonces, ya teniendo claro qué es la iglesia, alguien, alguien tiene un micrófono abierto que está sonando muy, muy duro. Eso es. Ya teniendo claro un poco qué es la iglesia y qué debiéramos esperar o pedir de la iglesia. Entonces tenemos que pensar ahora cómo la iglesia se relaciona con la familia o la iglesia qué debe pedir y esperar de la familia. Y quiero que eso lo tengan muy claro y tengan presente porque esto es, de una vez, pista, esto va en el examen, en el parcial. ¿Qué es lo que la iglesia hace perdón, la familia hace con respecto a la familia? Bueno, su propósito es algo que se llama la transferencia de la fe. Transferencia de la fe, escuche eso. ¿Qué es lo que hace, lo que busca la iglesia promover con respecto a las familias? Algo que nosotros denominamos la transferencia de la fe. ¿Y qué es la transferencia de la fe? Pues que los hijos de los cristianos sean cristianos, que sean creyentes, que ellos de alguna manera puedan sí o sí entender las verdades del evangelio y aplicarlas a su vida y vivir conforme a esto. Ahora, los que son padres saben lo complicado que es esto y casi que se puede hacer la receta y todo, la fórmula, y si salió bien, aleluya, gracias a Dios, pero a veces como que a otros como que no les va tan bien y como que se llegan hasta explicaciones teológicas, ese no estaba elegido y este sí. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Es decir, yo quiero que pensemos un poco eso. Si los cristianos son los hijos de Dios, tienen la verdad, papá y mamá conocen la verdad, nacieron de nuevo, ¿no podríamos esperar que sus hijos también fueran parte de este llamado? Sería incongruente que nosotros pensáramos, una vez una familia es cristiana, vamos a tener generaciones de aquí para allá que son cristianas. ¿Será incongruente? No, mira que no es incongruente, pero no está sucediendo. Muchos de los hijos de nuestros hermanos, muchos de los hijos de los creyentes están apartándose de los caminos de Dios. Muchos de los hijos de los creyentes, mientras están pequeños y tienen 8, 9, 10, 12, 13, 14 años, están en la iglesia, pero apenas cumplen 16, 17, entran a la universidad, y se perdieron los muchachos. Entonces, ese muchacho antes tan lindo que era el grupo Alabanza y ahora está por allá en las fiestas, está en el mundo perdido. No, terrible, una cosa así. ¿Cómo esperamos nosotros o cuál es el rol de la familia? ¿Será que fue la escuela dominical la que falló? Ay, no es que los maestros de escuela dominical fallaron y les falta buscar más a Dios, les falta orar, hay que orar más. Uno puede echarle la culpa, sí, pero ¿será que es ellos? No, es que el pastor no está predicando para los niños y para los jóvenes y en realidad falta el espíritu. Uno puede empezar a culpar, pero en realidad el problema está en donde, en la familia. El problema está en el rol que se hace en el hogar, en cómo los padres están de alguna manera educando a sus hijos, cómo ellos los están levantando. Entonces, ahí es donde está el problema. Si nosotros como iglesia entendemos la doctrina que hemos hablado de que la familia es la institución creada por Dios, que no es un invento humano, que no es como los filósofos sostienen que se desarrolló por cosa natural o hay un invento ahí. No, 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 sino que Dios estableció hombre, mujer, padre, ¿sí? Padres, hijos, etcétera. Entonces nosotros entendemos que hay una responsabilidad. Fíjense que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no hay un mandato para los padres. Y uno podría pensar que de razón,
somos malos padres. No, está implícito el mandato para los padres en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando Dios le dice a Adán, tú administrarás esto, tú me representarás y tú no comerás de ese árbol, le estaba implicando que él no lo tenía que hacer él, pero también tenía que enseñarle a sus hijos y a sus descendientes lo que no tenían que hacer. Así que ahí está una norma precisamente de paternidad, de crianza, e enseñanza. Y si hablamos de un rol importante frente a la familia, frente a la paternidad que tienen los padres, es el rol de la enseñanza. Ellos son los primeros pedagogos, hayan estudiado o no hayan estudiado pedagogía, licenciatura, o sepan o no sepan de eso, su labor principal es enseñar, educar. Y con respecto a la iglesia, entonces ellos hacen una labor que es la transmisión de la fe. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo le voy a leer aquí la introducción de un librito muy recomendado. Aquí se lo muestro. Igual yo lo voy a subir ahí a la plataforma. Ahorita termino la clase y lo subo. Bueno, no sé, lo ven al revés, ¿cierto? Lo leo, dice ¿Cómo pastorear el corazón del niño? De Tep Tripp. Ese es un excelente libro. Y ustedes que son pastores, este libro debe ser parte de su biblioteca y ah, del currículo que usted hace en la iglesia. Entonces, importante que lo tengan acá. Le voy a leer un poco la introducción, una partecita de la introducción de este libro, una frasecita para que se dé cuenta el lío en el que estamos hoy día. Dice así: Jennifer no estaba haciendo su tarea. Su maestra llamó a los padres de Jennifer para solicitar ayuda. Ellos no pudieron ayudar. Jennifer, de 12 años de edad, no les obedecía. Ellos esperaban que la escuela proveyera la dirección y la motivación que ellos no habían podido proveer para su hija. Esta historia no es inusual. A la edad de 10 o 12 años, una gran cantidad de niños ya se han ido de la casa. No me refiero al caso trágico de los niños de Times Square en la ciudad de Nueva York o en su comunidad. Me refiero a la gran cantidad de niños que a la edad de 10 o 12 años han abandonado de forma real a mamá y a papá como autoridad o punto de referencia para sus vidas. Nuestra cultura se ha extraviado del camino con respecto a la crianza. Somos una nave sin timón ni brújula. Nos falta un sentido de dirección y la capacidad para dirigirnos a nosotros mismos. ¿Cómo ha ocurrido esto? Varios problemas han convergido en esta intersección en nuestro tiempo y cultura. Muchas personas tienen hijos pero no quieren ser padres. Nuestra cultura les ha convencido de que necesitan apagar su sed personal, es decir, buscar su realización personal prioritariamente para estar satisfechos y completos. En una cultura abstraída en sí misma, los niños son un impedimento obvio. Entonces, antes de seguir leyendo algunas reflexiones de esta primera página que estoy acá como trayendo a colación, él está mencionando un caso que yo veo todos los días en el colegio. Muchachos que son desobedientes a los profesores, nosotros, y a sus padres. Mire, es increíble, pero al colegio nos llegan, uno cita a un acudiente, mire, es que su hijo tiene problemas y le dicen a uno de los padres, profe, ayúdeme, yo no sé qué hacer, ya tantas veces que le he dicho, dígale usted a ver si le hace caso. Así le dicen los padres a uno, imagínese. O sea, la situación es terrible. Tep Tripp, que es el autor de ese libro, está diciendo que el problema radica en que los muchachos ya no tienen en referente a sus padres. ¿Mm? Ahora, esta realidad no se da solamente en el contexto secular, sino en el contexto de la iglesia. Los muchachos en la iglesia están perdiendo a sus padres cristianos como referencia y le están haciendo más caso a las cosas seculares, a las cosas del mundo. Ah, Él menciona aquí otra causa y es precisamente que los padres no quieren ser padres. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura en donde la idea de la realización, es decir, yo tengo que realizarme como persona y eso lo más importante está primando sobre la responsabilidad de ser padre. Entonces, un joven o una chica que tienen un bebé porque no funcionó el método de planificación, etcétera, entonces están pensando ellos es que se me truncó el desarrollo, se me truncó aquí eh, mi carrera, no puedo avanzar, y entonces están abandonando precisamente esa labor de padres que tienen que tener. Eso es lo que él acaba de mencionar. Sí, continúa la lectura. Por esta razón, los padres pasan muy poco tiempo con sus niños. La idea de un tiempo cualitativo es más atractiva que el concepto de antaño de un tiempo cuantitativo. ¿Usted ha escuchado el tiempo de calidad? ¿Qué dice el tiempo de calidad? Que no importa si usted puede estar con su hijo 50 horas, lo importante es que si está 10 minutos sea un tiempo de calidad. Pues bueno, el autor está diciendo, eso hoy se ha convertido tan normal que
Las personas prefieren pasar un tiempo de calidad y no un tiempo de cantidad como antiguamente era. Sigo leyendo. Los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad. Las protestas raciales y en contra de la guerra de los años 60 afectaron sus ideas de forma poderosa. El movimiento de protesta se enfrentó con el status quo. Cambió nuestra forma de pensar concerniente a la autoridad y a los derechos individuales. Aquí Tep Trip hace un análisis histórico, sociológico. A grandes rasgos, ustedes conocen lo que pasó en los Estados Unidos y si no lo conocen, debieran conocerlo porque la cultura que nosotros hoy recibimos tiene mucha influencia de la cultura de los 60. ¿Y qué hizo la cultura de los 60? El hipismo fue el hijo de esa cultura, pero básicamente fue que se levantó para reclamar algo que se llamó los derechos civiles, la lucha por los derechos civiles. Entonces, los pueblos oprimidos afroamericanos en Estados Unidos se levantaron para pedir sus derechos, pero los jóvenes también dijeron, vamos a dejar de quedarnos callados y vamos a protestar en contra de la guerra de Vietnam, y se levantaron, y entonces el hipismo retoma todo esto y nacen unas ideas bajo una filosofía que era el existencialismo, bajo toda una ideología. Ahí es donde encuentra, recuerdan que hablamos de la escuela de Frankfurt en el corte pasado, es en ese grupo de personas que la escuela de Frankfurt encuentra el caldo de cultivo mucho más prolífico. Ahí es donde ella va a encontrar las personas, el objeto revolucionario, es decir, los oprimidos, ahí los van a encontrar. Y básicamente, digamos que en ese momento de la historia del siglo pasado, en los 60, y el rock surge ahí, a propósito hablando de música, el rock surge ahí y el rock es irreverente y el rock es contestatario, el rock es total y absolutamente revolucionario, al menos en sus orígenes. Entonces, en este momento, la juventud y las personas se están levantando en contra de lo que antes se decía. Mi papá dice que debo hacer esto, ya no. El gobierno dice que debo hacer esto, ya no. Me dicen que me debo casar para ser feliz, ¿quién dijo? Me dicen que debo casarme para poder tener sexo, ¿quién dijo? La década de los 60 habla del amor libre, del sexo libre, habla de la ruptura de todos los vínculos del pasado. Por eso muchos de los que son descendientes o sobrevivientes de la década de los 60 no se casaron. Muchos de sus padres, por ejemplo eh, fue a vivir. ¿Por qué? Porque aunque no fueran hippies, asumieron muchas de sus ideologías. El amor no necesita un lazo como el matrimonio, solamente que tú y yo nos amemos. Y ya, eso es muy hippie. Y entonces él está hablando de eso porque a partir y a raíz de ese punto la autoridad cambió. Y mire lo que dice las consecuencias en la crianza. Como resultado, ya no es culturalmente aceptable que papá sea el jefe en la casa. Mamá ya no hace obedientemente lo que papá dice, o por lo menos pretende hacerlo. Papá, por su parte, no tiene miedo de que le echen del trabajo por un capricho. Los jefes de ayer usaban la autoridad para lograr sus metas. Los de hoy usan bonos e incentivos. Fíjese cómo ha cambiado. Antes estaba la amenaza de lo va a despedir y no, ay, pues despídame. Ahora es más bien avance. Si usted logra mejores resultados en su trabajo, va a tener un bono, va a ganarse más dinero. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Dice Ted Trips, continúa diciendo, ¿cuál es mi punto? Simplemente esto. Los niños que crecen en ese clima ya no se sientan en filas ordenadas en la escuela, ya no piden permiso para hablar, ya no temen las consecuencias de contrariar a sus padres, no aceptan un papel de sumisión en la vida. ¿Cómo afecta esto la crianza? Los métodos viejos de la crianza ya no funcionan. Los métodos autoritarios de antaño son inefectivos, pero no sabemos ningún método nuevo para hacer nuestro trabajo. La iglesia tomó prestado el antiguo método de presta atención, muchachito, o te abofetearé, para criar a los niños. Parecía funcionar, eran sumisos externamente, pero ese método ya no resulta tan efectivo porque nuestra cultura no responde a la autoridad como lo hizo en una generación atrás. Lamentamos que este método haya pasado porque extrañamos la simplicidad del mismo. Sin embargo, me temo que hemos pasado por alto sus metas y metodologías no bíblicas. Los padres hoy día están frustrados y confundidos. Los niños no actúan como debieran y los padres no saben por qué. Muchos han concluido que la tarea es imposible. Algunos se desvinculan en frustración. Otros siguen tratando de hacer que el viejo método de la fuerza ruda funcione. Mientras tanto, una generación de niños se está desperdiciando. Nuestra cultura evangélica está tan perdida como la sociedad en general. Estamos perdiendo a nuestros niños. Los padres de niños pequeños viven en un miedo mortal de la adolescencia. Los padres de los adolescentes les recuerdan continuamente que el turno de ellos vendrá. Cuando yo tenía 3 adolescentes, la gente me consolaba. La expectativa es que el problema crece con los niños. El propósito de este libro es afirmar, bueno,
Ya lo voy a subir ahí y van a hacer un trabajo de eso. Pero fíjese lo que está diciendo Ted Tripp frente a la crianza en la iglesia. Digamos que a nivel secular haya un problema, pero a nosotros nos interesa la iglesia, los cristianos. ¿Cómo los cristianos están levantando a sus hijos? ¿Cómo los padres cristianos están enseñando las verdades del Evangelio? ¿Cómo están viviendo ellos el Evangelio para que sus hijos eventualmente sean tocados por el Espíritu Santo y nazcan de nuevo? Eso es una pregunta que todo pastor, todo líder y todo teólogo tiene que hacerse. Y en esta clase que nosotros estamos tratando de dilucidar cómo la familia es de importante para la sociedad y para la iglesia y cómo la iglesia debe relacionarse con la familia, esta pregunta debe tener una respuesta. ¿Cómo levantamos o cómo hacemos que los hijos de nuestros hermanos no se pierdan? Más bien que llegue la adolescencia y que sea una etapa, claro, de incertidumbre para ellos, pero donde tengan bases firmes para salir adelante y seguir en los caminos de Dios. Y no que estemos perdiendo a nuestros jóvenes y después de 10, 15 años que anduvieron en el mundo vuelvan a la iglesia ya llenos de cicatrices, llenos de heridas, con un pasado, con una historia terrible y, ay, bueno, mi hijo, ven, te restauramos, pero ya su vida estuvo en el mundo dando vueltas y aporreado por Satanás y bueno, te recibimos. ¿Cómo hacemos? El asunto es transmisión de la fe. Pero para eso hay que hacer una buena crianza. Y la iglesia tiene que propender precisamente por esa labor. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. ¿Todo claro? Tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos un problema entre hermanos. Y el problema entre hermanos es que los padres no saben criar a los muchachos. Y los hijos están creciendo, hijos de cristianos están creciendo sin ser cristianos. Y los estamos colocando a servir en la iglesia, los estamos colocando en el ministerio, los estamos colocando en las labores eclesiales, pero no han nacido de nuevo. Y cuando ellos ya cogen alas y tienen la oportunidad de irse de la casa, literalmente abandonan, reniegan de la fe y hasta los encuentra usted diciendo que son ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿cómo y cuándo pasó esto? Si se supone que los cristianos deben llevar a sus hijos adelante. Lo pongo en otra perspectiva. Primera de Timoteo y Tito hablan de requisitos de los obispos, de los diáconos. Y uno de los requisitos es que tenga a sus hijos en sujeción o que sus hijos no sean acusados de rebeldía ni de disolución. ¿Y cómo se hace esto? Desgraciadamente, como hemos visto la experiencia de muchos padres que le fue mal con sus hijos, entonces resultamos como que de alguna manera tolerando y validando y diciendo eso es como una cosa más bien como ideal y no real, eso no se puede llevar a la práctica. Resulta que sí hay una manera. Y la iglesia es la que debe enseñar a los padres precisamente cómo formar de cómo todo va relacionado, no es un entendimiento de qué es la pareja, por eso el libre matrimonio sagrado. Ahora entender cómo es el rol de padres, por eso este libro es recomendadísimo que lo lean ustedes si tienen hijos, pónganlo en práctica, llévenlo a la realidad, este es muy importante. Hay otro libro para los adolescentes, está en la bibliografía, pero bueno, le digo el nombre, se llama Edad de Oportunidades, como para que ustedes lo puedan buscar. Este es de Ted Tripp, el otro es de Paul David Tripp, ¿sí? Entonces, este es para niños menores como de 10 años, en cambio el otro es para los adolescentes, cómo trabajar y cómo seguir formando el corazón de esos muchachos que son edades difíciles, pero necesitan. Y fíjese que una de las áreas de la consejería más importantes en la iglesia tiene que ver con la crianza. ¿Qué hago, pastor, con este hijo mío? Pastor, ¿qué hago con este muchachito, con esta muchachita? Pastor, mire que no sé qué, pastor. Entonces, esos libros pues son recomendados para ustedes que los puedan mirar. Digamos que como para ir cerrando y concluyendo acá en este punto el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que hay una iglesia que debe llenar unas expectativas. Tiene tres marcas. La familia lo que debe hacer en ese sentido es transmitir la fe. Pero ¿cómo la transmite? Para eso precisamente está este material, este libro. Igual nosotros vamos a hablar aquí de algunas verdades de eso, la semana entrante vamos a dedicar a ese tiempo. Esto es material para su bibliografía, para que usted con tiempo después pueda estudiarlo y atesorarlo en su corazón.
Pero entonces estamos en ese punto. El problema que tenemos entre manos es que, tengo una iglesia que tiene que cumplir estas expectativas y tengo una familia, tengo unos esposos que tienen que llenar estas expectativas, que es mostrar a Cristo, la relación de Cristo con la iglesia. Ya ahí eso es un asunto que genera ya hasta temor, porque muchos no manifiestan eso. Y después viene que ellos tienen que transmitir la fe a sus hijos. Pareciera que la labor es imposible, pero no es posible, precisamente porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ha dado las herramientas y los elementos propios para poder lograr esa labor. Amén. Si no tienen preguntas, aquí terminamos el día de hoy. Si tienen algún comentario, pues sería chévere hacerlo. Estamos acá, la idea es poder como enriquecer. Ah, Sara. Eh, Profe, yo quisiera en este punto, no sé si suena un poquito sentimental, pero la verdad yo me siento muy privilegiada por los papás que tengo y por la educación que recibí cuando yo era niña y pequeña y desde bebé, porque mis papás nos tuvieron a nosotros, digamos a mis hermanos y a mí, nosotros somos tres, y nos tuvieron demasiado jóvenes. Dirían que ellos vienen de unas familias que no son cristianas, ellos conocieron a Jesús desde adolescentes y pues cometieron muchos errores y nos tuvieron a nosotros eh, desde 17, 20, 22 años. Y, y lo que puedo decir es que a pesar de sus edades, a pesar de todo, ellos siempre fueron muy estrictos con nosotros de el respeto que debe tener hacia la iglesia, ¿sí? De que nosotros entramos y no hay que llorar, no hay que molestar, no vamos a correr, no vamos a correr las sillas, no nos vamos a subir ni siquiera al altar, porque pues ese tipo de cosas pasaban, ¿no? Pues algunas veces siguen pasando. Y uno diría, a los ojos de hoy en día, diría, no, pero ¿qué los está reprimiendo? No los están dejando ser, como dicen algunos, ¿no? Y pues realmente eh, el mayor sufrió más, porque típico, ¿no? De que el mayor es el ejemplo a seguir. Entonces, mi hermano mayor fue el que sufrió más, pero a pesar de todo, mis papás siempre fueron muy estrictos en ese sentido, pero no estricto de que tiene que ser así, sino como nos explicaban, digamos, algo que resaltó de mi mamá, es que siempre nos explicó en la casa las cosas que íbamos a hacer afuera. Es decir, niños, vamos a ir a la iglesia, en la iglesia vamos a hacer esto, esto y esto, y se van a portar de determinada manera, y ya cuando lleguemos a la iglesia, ya no nos tienen que corregir allá, venga, venga, lo jalo, venga, que está llorando, venga, lo saco, no, sino que desde la casa, literalmente desde la casa nos enseñaba eso. Y mi papá ya era el que nos corregía estando en la iglesia. Entonces, si allá nos portábamos mal, ya no había escapatoria. Venga, mijito, vamos para el baño. No, papá, yo no tengo ganas de ir al baño. No, venga, que usted sí tiene ganas. Entonces, no, ¿qué está haciendo? Venga, compórtese bien. Entonces, es como no sé si decir pedagogía, porque, bueno, sí es parte de la pedagogía, pero ellos, a pesar de ser tan jóvenes, a pesar de todo, ellos nos educaron de esa manera. Y nosotros cuando éramos niños y veíamos que se portaban otros niños, se portaban mal, nosotros se nos hacía muy extraño porque eso no pasaba con nosotros. Y hoy en día la autoridad que ellos tienen como iglesia, como pastores, es que ellos pueden decir, hermano, corrija a su hijo, corrija a su hija. Y algunos hermanos se sienten mal por eso, porque no, pastor, usted no me entiende, y ahí sí ya sacan la carta, ¿no? Pero, hermano, yo tuve tres hijos, y a los tres los crié de esta manera. Y creo que eso también les da autoridad sobre la iglesia para decirles que sí se puede, es un ejemplo a seguir. Y pues eso en cuanto a la niñez y la infancia y el ejemplo que se recibe en casa, pero sinceramente lo que se ve en las iglesias, y pues no quiero hablar más de mi iglesia porque pues yo digo de lo que me consta, ¿no? Y pues lo que veo en la iglesia es que muchas veces los niños que se portan mal, por decirlo así, ni siquiera es culpa de los niños, a mi parecer, ya con mi punto de vista, ¿no?
Ni siquiera yo creo que sea culpa de los niños. Sinceramente veo que un papá sí es cristiano, la mamá no es cristiana o viceversa, que realmente hay madre solterismo y problemas que ya mencionamos antes en otras clases, esos problemas siguen en la iglesia y sí, realmente hay que corregir eso, uno no puede solucionar la vida de las personas, pero en cuanto al orden en la iglesia, creo que sí es muy necesario y de alguna manera se tiene que empezar a corregir eso y con la llegada de mis papás como pastores a la iglesia, sí se ha corregido eso y creo que ha sido muy bueno, de mucho crecimiento, tanto para los niños como para los papás, porque realmente la disciplina debe aplicarse, ¿no? Lo que decías de los tres principios de la iglesia, la disciplina. Y pues nos faltan muchas cosas más, pero eso ha sido uno de los procesos más difíciles, pero también de más crecimiento, porque dice también la palabra de Dios que Él disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y ese es un ejemplo muy grande que nos da nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que quiero aportar como un testimonio, ¿sí? Un testimonio de que eso sí tiene que empezar desde la casa. Y algo que, para finalizar, es que nosotros como hijos de mis papás, valga la redundancia, no teníamos escapatoria. Es decir, o nos portábamos bien o nos portábamos bien. Mi mamá no era como, ay, no, vengan hijitos que los voy a resguardar de su papá. No, nada. Sí, ella no intervenía. Los dos siempre fueron muy firmes en eso, siempre fueron muy firmes y no teníamos escapatoria, no había alguien que nos consolara nuestros caprichos. Entonces, eso me parece muy chévere de ellos y pues quiero honrarlos de esa manera en esta clase, por eso. Y pues muchas gracias por el espacio, profe. No, ni más faltaba. Chévere esos testimonios. Hablaremos de eso, de eso un poco, de la crianza. Algunos conocen a mi papá es estricto también, fue muy estricto con nosotros, pero también fue ejemplo. Y creo que esa es la combinación correcta, ¿no? Que cuando hay disciplina pero no hay ejemplo, pues uno dijo, este es un hipócrita nomás, eso es falso. Pero cuando hay disciplina y además hay un ejemplo correcto, entonces uno dice, como que esto sí es verdad, como que sí. Entonces, nada, se puede, se puede, se puede. Los dejo porque ya llegó mi hora final. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya voy a subir el librito y les voy a colocar un trabajo que es leer y hacer una reflexión frente a esto. Ahí les coloco como las indicaciones para que lo tengan ahí presente. Es muy interesante ese libro, se los recomiendo cuando tengan tiempo y que salgan de todo esto del semestre. Léanlo, descárguenlo ahí, ténganlo en su biblioteca y eso tengo que leerlo. Y para enseñarlo, si ya tuvo sus hijos y ya salieron, uy, léalo y va a decir, yo sí cometí errores, pero bueno, Dios tuvo misericordia. O si está empezando, diga, bueno, aquí tengo una dirección, si es un maestro de escuela dominical, un pastor, aquí tengo para enseñar a los padres. Ahí hay mucho material, es algo importante que debemos hacer. Entonces, bueno, los dejo, qué bueno haberlos tenido hoy, a pesar de los problemas técnicos y tecnológicos, logramos salir adelante con la clase y bueno, nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, Gracias, profe. profe. Dios le bendiga. Bendiciones.